Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de inserción y extracción de filtro de vena cava y el rol de la enfermera profesional. Como principal objetivo de esta presentación es dar a conocer a todos ustedes cuáles son las principales indicaciones de colocación y extracción del filtro de vena cava inferior, el abordaje más frecuentemente empleado, especialmente en Fundación Santa Fe de Bogotá, su eficacia y las complicaciones que se pueden tener. Vamos a comenzar con una definición acerca del filtro de vena cava. Entonces, este es un dispositivo que se coloca en la vena cava inferior para evitar que los coágulos se desplacen por la sangre hacia el interior de los pulmones. Principalmente, como su nombre lo indica, actúa filtrando todo el flujo sanguíneo que retorna de la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, atrapando en su interior aquellos trombos mayores de 2 a 3 milímetros, ya que los de mayor tamaño son lisados por todo el sistema endógeno fibrinolítico. También vamos a hablar acerca de la historia del filtro de vena cava. Entonces, en este diagrama podemos ver diversos filtros de vena cava. Tenemos de muchas marcas y muchos tipos. Principalmente la inserción y extracción del filtro de vena cava se inicia a principios de la década de los 70. Estos filtros eran en realidad un poco robustos, más o menos con un introductor de 24 French, entonces tenían que hacer en ese entonces una venotomía por vía femoral para la colocación de estos filtros de vena cava. Ya después, en la década de los 80, disminuye un poco el calibre de los introductores para la colocación y se inicia una colocación percutánea, lo que pues obviamente facilitaba y disminuía mucho las complicaciones para la colocación y extracción. Estos filtros ya en la década de los 80 empiezan a ser temporales, no solo permanentes como en la década de los 70, y posteriormente en la década de los 90 ya inician unos filtros de vena cava con unos dispositivos un poco más disminuidos que pues se colocaban y ya posteriormente podían ser retirados. En este diagrama también podemos ver, bueno, es importante tener en cuenta que los filtros de vena cava principalmente son de marcas estadounidenses. Entonces, podemos ver en el diagrama número A, en el diagrama número A, un filtro de vena cava que se llama Anter, en la segunda imagen Greenfield, en la tercera un Birdsnet, en la cuarta un LGM, en el quinto un Simon Nitrinol y ya en la parte B del diagrama vemos un filtro LGM que eran filtros bastante grandes. En la imagen número C, filtro de Simon, y en la imagen número D, el filtro de Birdsnet. Bueno, para hablar de filtro de vena cava tenemos que tocar dos patologías importantes. Entonces, dentro de la enfermedad tromboembólica venosa vemos el tromboembolismo pulmonar con sus siglas TEP y la trombosis venosa profunda. Entonces, para el tromboembolismo pulmonar es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Más o menos del 90-95% de los émbolos pulmonares que se originan como una trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, habitualmente del territorio iliofemoral, son quienes migran esos trombos hacia los pulmones, provocándonos un tromboembolismo pulmonar. En realidad, bueno, sin tratamiento, la trombosis venosa profunda tiene una posibilidad de recurrencia del 30 al 50% y el TEP del 20%, con una mortalidad para el TEP del 18 al 26%. ¿Listo? Todas estas complicaciones, incidencias de mortalidad se disminuyen al hacer la colocación de filtro de vena cava. Bueno, factores de riesgo para la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, hay dos tipos de factores de riesgo, uno alto y uno medio. Dentro de los altos, están pacientes que tengan prótesis o fractura de cadera, rodilla, que permanezcan mucho tiempo
pues que tengan una cirugía mayor y que permanezcan mucho tiempo acostados, politraumatismo. Dentro de los factores de riesgo medio están una inmovilización prolongada, pacientes con algún tipo de carcinoma o que previamente hayan tenido TEP o TBP. Vamos a hablar también acerca de la composición del filtro de vena cava. Entonces, el filtro de vena cava está compuesto de una aleación paramagnética. ¿Esto qué significa? Que si un paciente llega a tener, digamos, la indicación de una resonancia magnética, puede hacerse la resonancia magnética sin ninguna complicación. Además de eso, el filtro de vena cava tiene unos marcadores de platino que en el momento de la inserción, que más adelante les voy a mostrar, se ven durante la fluoroscopia. El filtro de vena cava, el set viene con un introductor femoral y un introductor yugular, depende de la indicación para cada paciente. Como anteriormente les había mencionado, desde que inicia el filtro de vena cava, los introductores eran 24 French, ya vamos en 7 French, entonces lo que nos permite hacer un abordaje percutáneo. Además de eso, tienen un dilatador hidrofílico, lo que nos permite, pues nos facilita mucho la inserción del filtro de vena cava y además unos marcadores radiopacos para poder verificar que el filtro de vena cava esté en la posición que debe estar. Bueno, dentro de las indicaciones del filtro de vena cava, la principal es el tromboembolismo pulmonar, ¿listo? Un paciente que tenga tromboembolia pulmonar, que tenga complicación, contraindicación o falla del tratamiento anticoagulante. Cuando un paciente tiene tromboembolismo pulmonar ya diagnosticado, que se diagnostica bajo tomografía, la principal, digamos, indicación para el manejo es un tratamiento anticoagulante. Pero ya, digamos, si el paciente no puede ser anticoagulado por alguna de las razones que anteriormente mencioné, debemos pues seguir el tratamiento con una colocación de filtro de vena cava. Un tratamiento de urgencia tras una embolia pulmonar masiva y un tromboembolismo pulmonar crónico es otra de las indicaciones. Dentro de las contraindicaciones, entonces, tenemos que conocer que la vena cava inferior tiene un diámetro aproximado en un paciente común, más o menos entre 16 y 18 milímetros. Entonces, contraindicaciones, un paciente que tenga una megacava, o sea, que tenga un diámetro mayor de 30 milímetros, no se debe colocar el filtro de vena cava por riesgo de desplazamiento. Un diámetro menor a 15 milímetros, precisamente pues porque tampoco no nos daría, digamos, como el lumen del diámetro del filtro de vena cava. Un trombo importante en la vena elegida para el acceso, por eso pues ya les voy a hablar acerca de la cabografía, y pacientes con riesgo de embolia séptica. Dentro de otras contraindicaciones que tenemos es paciente que hayan tenido un ACV hemorragio o isquémico, tumoraciones cerebrales con altas probabilidades de hemorragia, una cirugía mayor reciente, hemorragia secundaria, anticoagulación oral y una mala reserva cardiopulmonar. Vamos a hablar de los tipos de filtro de vena cava, ¿sí? Que esto, como les contaba, a través de los años se ha venido, digamos, implementando los filtros de vena cava temporales y permanentes. Por lo general, el que más nosotros usamos en Fundación Santa Fe es el filtro de vena temporal y la marca que más usamos es una marca Cook, que es la que les voy a mostrar durante los siguientes diapositivas. Entonces, dentro del filtro de vena cava, dentro del temporal, tiene una gran ventaja que es que se puede recuperar y también puede volverse permanente. Pero pues la idea es nosotros hacerle seguimiento a sus pacientes para que el filtro de vena cava esté durante la indicación que pues indique el médico y después posteriormente retirarlo. Bueno, vamos a hablar ahora inserción de filtro de vena cava. Es importante que en esta parte pues conozcan que tanto para la inserción como extracción de filtro de vena cava es prácticamente la misma preparación, preparamos los mismos insumos, sino que lo único que cambia son el set que nosotros usamos.
Entonces, para la colocación del filtro de vena cava, nosotros podemos elegir dos tipos de accesos, ya sea yugular, que por lo general elegimos el yugular derecho, o el femoral derecho. Entonces, como preparación del paciente, ya sea ambulatorio o hospitalizado, el paciente tiene que tener un ayuno mínimo de 6 horas. Tiene que contar con unos laboratorios recientes en donde evaluamos los tiempos de coagulación, la creatinina por la administración del medio de contraste para evaluar su función renal y su depuración de creatinina y el hemograma. Tiene que tener previamente un consentimiento informado en donde el médico explica el procedimiento, sus beneficios, sus riesgos y se firma junto con el familiar. Y además de eso, pues hay que tener una preparación de la sala de hemodinamia donde el radiólogo intervencionista conozca previamente el caso, tenga imágenes diagnósticas de preferiblemente un TAC para mirar cómo está la anatomía del paciente. Es un procedimiento que siempre se hace guiado por fluoroscopia y por ecografía para la punción de la vena y pues la preparación de toda la mesa estéril para el procedimiento. Entonces, acá en esta imagen podemos ver la mesa, cómo se ve ya la mesa estéril abierta, ¿sí? Es un procedimiento que se hace bajo estricta técnica estéril, el doctor está vestido completamente y nosotros abrimos esta mesa ¿con qué? Entonces, abrimos la mesa con un platón con un equipo de arteriografía o un platón con coca, ¿sí? Con solución salina de 500 centímetros más 2.500 unidades de heparina. Además de eso, abrimos una guía hidrófila, ¿sí? Por 150 centímetros o puede ser por 260 centímetros. Abrimos una coca con medio de contraste, por lo general el más usado es OptiRay, 50 mililitros de medio de contraste, todo previamente marcado para la identificación de lo que estamos administrando. Se abre en aguja hipodérmica 18, aguja hipodérmica 16. Se abre además de eso un set de micropunción para facilitar la punción para el radiólogo y para el paciente. Se abre aquí en esta parte tenemos nuestro ecógrafo, ya previamente vestido también el ecógrafo. Y en la parte inferior vemos el set de inserción de filtro de vena cava que tiene su introductor femoral y su introductor yugular, dependiendo de la indicación para el paciente. Entonces, dentro de la preparación, el paciente siempre va de cúbito supino, preferiblemente si es yugular, con su cabeza girada hacia el lado izquierdo durante todo el tiempo. Necesitamos pues la colaboración del paciente. Si es femoral, verificamos que la zona inguinal esté rasurada y verificamos los pulsos femorales y pulsos pediales. Como segunda instancia, tenemos que tener una monitorización del paciente, tanto de su saturación, electrocardiograma y tensión arterial durante todo el procedimiento. Toda la mesa estéril lista, que fue lo que les acabé de mostrar anteriormente, y todo el equipo vestido. Además de eso, también usamos ecografía para guiarnos durante la punción. Luego de que el doctor verifica por ecografía la vena elegida, ya sea yugular derecha o femoral derecha, se hace una infiltración con lidocaína al 1% sin epinefrina más bicarbonato. Acá vemos la vena yugular. Además de eso, hacemos ya después una fluoroscopia para verificar también el acceso. Y aquí ya vemos cómo es el filtro de vena cava. Estos son los sets que nosotros usamos en Fundación Santa Fe. Este es el set Select Platinum, que es de Cook. Es muy importante tener en cuenta cuándo es inserción y cuándo es extracción. Entonces, estos son insumos de alto costo. Podemos, digamos, guiarnos con que el set Select Platinum es un set que viene en caja y el set para retiro de filtro de vena cava sí viene como en una bolsa plástica. Entonces, igual cada uno tiene su nombre, el set Select y el Retrieval, pero es importante fijarnos que se abra el set que pues, se debe usar.
Acá vamos a ver un video en donde previamente con consentimiento de la paciente se graba todo el proceso, en donde el doctor lava, se hace una pausa de seguridad, se verifica que todo esté bien en la mesa estéril. El doctor va a infiltrar con la lidocaína y al mismo tiempo está mirando con el transductor del ecógrafo para la punción de la vena. Ahí vemos que la vena se punciona, pasa la aguja. Luego de que pasa la aguja, el doctor introduce la guía del set de micropunción, retira la aguja, introduce la guía del set, una dilatación que se le hace a la paciente antes de la colocación del filtro, ya que el filtro pues es un poco grueso, 7 French el diámetro, entonces sí se debe hacer. Se hace verificación tanto por ecografía como por fluoroscopia, se verifica que la guía esté dentro de la vena cava, se introduce el set yugular derecho, que en este caso fue el de la elección, y el doctor realiza una cabografía, que es con inyección de medio de contraste. Aquí al final del video podemos ver cómo se ve el filtro de vena cava y cómo se realiza la inserción. En esta imagen les quiero mostrar y ser muy enfática, ya que la cabografía es muy importante antes de iniciar la inserción o extracción del filtro de vena cava, porque con la cabografía nosotros podemos verificar que no hayan trombos en la vía de elección, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer una pequeña inyección de medio de contraste para, si de pronto hay algún trombo, no trasladarlo a alguna parte del cuerpo, especialmente en los pulmones. Y luego sí se hace una cabografía con medio de contraste completa para verificar tanto, bueno, antes del procedimiento y luego la posición del filtro de vena cava. Además de eso, vemos acá que el filtro de vena cava siempre tiene que, pues la inserción siempre debe hacerse por debajo de las venas renales, que son estas dos que se ven en esta imagen. Acá vemos otro video en donde se inserta el filtro de vena cava, que quedó con una pequeña angulación. Esto también lo podemos verificar con un programa que tiene el angiógrafo para verificar cuál fue la inclinación, y esta es una de las complicaciones en la colocación más frecuentes que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces vemos cómo se inserta, luego de que se inserta el doctor lo libera, retira el introductor. En este video podemos ver igualmente insertado, el doctor realiza una cabografía para verificar que todo esté en orden durante la inserción, y si se dieron cuenta, sale con una inclinación de 8 grados, que en realidad no es mucho. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones de la inserción y extracción de filtro de vena cava. Entonces, dentro de las complicaciones hay que verificar, como les había dicho, el radiólogo intervencionista verifica previamente que el paciente de pronto no tenga una variante anatómica, como por ejemplo que tenga 2 cavas. Muchas veces pueden pasar que pacientes tienen 2 cavas, entonces digamos la solución para eso sería colocar 2 filtros de vena cava. El mal posicionamiento del filtro de vena cava, como lo mencioné anteriormente y como se evidenciaba en el video, que quede un poco inclinado, ¿sí? O que quede muy arriba, que de pronto quede ocluyendo las renales, que el filtro de vena cava migre. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Nuevamente introduciendo el introductor, el set, recuperando el filtro de vena cava y volverlo a posicionar. Una inclinación que ya sea excesiva. Excesiva nos dicen que es mayor a 15 grados, ¿sí? Que el filtro de vena cava se ve completamente inclinado, que puede ocasionar una perforación de los ganchos de fijación que tiene el filtro de vena cava hacia la pared de la vena. Que se cree fibrina y trombos, y que haya una trombosis de la vena cava, que en realidad eso no es tan común. Bueno, acá en esto les quiero mostrar una tabla de los filtros de vena cava más comúnmente empleados, principalmente en Estados Unidos, como les había
nombrado anteriormente, y el SELEC, que es el que usamos también acá en Colombia y en Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces vamos a hablar del filtro utilizado G2X, ALN, el SELEC, el DENALI y pues los totales de las personas que se les hizo, digamos, el estudio. Bueno, entonces, en dos pacientes, el 2.43%, donde se utilizaron los filtros G2X y SELEC, se evidenció una inadecuada inserción del filtro, en ambos casos debido a una inclinación mayor de 15 grados respecto al eje pues, de la vena cava inferior. Dos casos más, 2.43%, donde se utilizó los filtros ALN y DENALI, presentaron un episodio sintomático de tromboembolismo pulmonar posterior a su inserción, documentada pues, posteriormente con una angiografía de tórax. Ambos pacientes sobrevivieron reiniciando una anticoagulación precoz y no se evidenció luego una embolia pulmonar. Un caso, 1.21% con filtro ALN, presentó oclusión de la vena cava inferior a los 12 meses de su inserción. El paciente presentó edema progresivo en extremidades inferiores sin presentar deterioro de la función renal o síntomas abdominales. Y en uno de los casos realizado con filtro GX2 se evidenció a los 6 meses de realizado el procedimiento una perforación de la vena cava inferior. Bueno, dentro de las variantes anatómicas, como les había nombrado anteriormente, entonces podemos tener una vena cava inferior doble, una vena cava sin aórtica, una vena cava inferior izquierda y pues la vena cava inferior izquierda y derecha. Bueno, ¿cuánto tiempo debe estar el filtro de vena cava? Entonces, en realidad, el menor tiempo posible. La idea es que nosotros en Fundación Santa Fe de Bogotá hacemos una previa, digamos, valoración del paciente para verificar cuánto es la indicación real que debe estar el filtro de vena cava insertado. Entonces, la idea es que durante la misma hospitalización se haga el retiro del filtro de vena cava, ya que hay un porcentaje alto de como pérdida de los pacientes después de que se les inserta y es difícil a veces contactarlos después del seguimiento para hacer el retiro del filtro de vena cava. Entonces, lo que se propone es siempre hacerlo durante la hospitalización. Realizar TAC de control cuando los pacientes llevan con mucho tiempo del filtro de vena cava, posterior a 6 meses o un año, y pues hay que entender que a mayor tiempo de inserción de filtro de vena cava, mayor dificultad para retirar. Bueno, antes de eso, quiero hablarles acerca de pues, cuál sería el filtro de vena cava ideal. ¿Cuál sería el filtro de vena cava ideal? Que atrape el 100% de los coágulos y que evite el 100% el tromboembolismo pulmonar, que no tenga morbimortalidad, que no sea trombogénico, que no migre ni se rompa, que permita un flujo adecuado sanguíneo, que sea de fácil inserción y además de eso, que sea de fácil visualización durante la fluoroscopia. Pero en realidad, pues esto no existe, ya que como les mencioné anteriormente, sí suceden bastantes complicaciones durante la inserción, pero estos riesgos son mínimos a comparación del beneficio que tienen los pacientes para posterior a la inserción. Entonces, en estas imágenes les voy a mostrar acerca de la extracción de filtro de vena cava. Como les había mencionado también, tanto para la inserción y extracción son las mismas, pues como indicaciones y la misma preparación, preparamos la mesa igual, simplemente cambia el set que vamos a usar, ¿listo? Entonces, el filtro de vena cava tiene un gancho en la parte superior tiene un gancho, el cual, como nosotros lo decimos, se pesca el gancho para nosotros poder atrapar el filtro de vena cava, que en realidad a veces es muy sencillo, ¿sí? Podemos durar, no sé, más o menos unos 15, 20 minutos en recuperarlo, o en otras ocasiones el radiólogo intervencionista ha durado varias horas o se ha requerido de anestesia general para poder retirar el filtro de vena cava.
¿Listo? Acá se puede evidenciar cómo se engancha con esta parte inferior del set. Se engancha acá. Aquí ya se ve cuando el doctor lo engancha y aquí se ve cómo se envaina. Pues se dice. Cuando nosotros cerramos el filtro de vena cava con el set que estamos usando para recuperar. ¿Listo? En este video podemos ver también cómo se ve la cabografía, el doctor que realiza el doctor antes de la extracción de un filtro de vena cava que en realidad ya llevaba mucho tiempo insertado y está con una inclinación bien grande. ¿Listo? El doctor ahí trata de recuperar el set, el filtro. Y ya posteriormente, pues vamos a hablar acerca del rol de la enfermera profesional con el filtro de vena cava. Entonces, lo principal que nosotros debemos hacer como enfermeras es presentar el caso al radiólogo intervencionista para que él estudie el caso, analice toda la información y vea cuál es la mejor opción para el paciente de retiro. Además de eso, pues verificar todas las imágenes diagnósticas recientes que tenga el paciente y si no las tiene recientes es preferible tomar una tomografía para nosotros verificar pues qué tan complicado va a estar el retiro. El ayuno mínimo de 6 horas, verificar todos los laboratorios recientes del paciente, confirmar la indicación médica para el procedimiento y que pues ya el paciente no está en ningún riesgo de tromboembolismo pulmonar. Brindar medidas de confort antes y durante el procedimiento. Esto es muy importante, ya que nuestras salas se prestan, la mesa es completamente recta y que en lo posible tratar de que el paciente esté cómodo, puede ser un procedimiento que puede ser corto o puede ser largo también, entonces intentar que el paciente esté cómodo para que sea también fácil para él colaborar. Siempre tenemos que contar con un acceso venoso periférico tanto para la inserción como para la extracción por si alguna complicación. Indagar sobre alergias, en especial pues al medio de contraste. Verificar la depuración de creatinina y monitorización durante todo el procedimiento. Además de eso, pues brindar educación acerca de los cuidados en el sitio de la punción. Nosotros con la inserción y extracción de filtro de vena cava también hacemos seguimientos a los pacientes, ya sean hospitalizados, los hacemos presenciales o ya sean pacientes ambulatorios, los hacemos telefónicamente para nosotros verificar que el sitio de punción se encuentra bien, sin dolor, sin sangrado, sin hematomas, sin ningún signo de infección. Bueno, como conclusiones, entonces la colocación del filtro de vena cava inferior constituye una alternativa terapéutica que debe ser considerada en aquellos pacientes en los que la terapia anticoagulante está contraindicada, debe suspenderse o no es efectiva. El proceso de colocación del filtro de vena cava no solo incluye su procedimiento técnico, sino que también el conocimiento de las indicaciones y el manejo de sus complicaciones. Por eso debe ser realizado por un radiólogo intervencionista. El conocer todo ello nos permite una mejor valoración de los casos de forma individualizada, así como un mejor abordaje y manejo de nuestros pacientes en las salas de hemodinamia. La bibliografía utilizada y muchísimas gracias.